Génesis, el relato del principio. En el principio, antes de que existiera el tiempo y el espacio, solo había un vacío. La oscuridad lo cubría todo, hasta que una voz resonó con poder: «Sea la luz». Y en un instante, el universo cobró vida. La luz emergió, separándose de las tinieblas, y el primer día nació. En los días siguientes, el Creador desplegó su poder, levantó los cielos, separó las aguas de la tierra, llenó los campos de verde y decoró los cielos con el sol ardiente, la luna plateada y estrellas incontables, como si estuviera sembrando promesas en la bóveda celestial. Pero lo mejor estaba por venir. Con sus propias manos formó al hombre del polvo de la tierra y al soplar aliento en él, lo convirtió en un ser viviente. Adán. No satisfecho con esto, sacó una costilla de Adán y de ella creó a Eva, su compañera, para que juntos fueran guardianes del mundo que había hecho. Vivían en el jardín del Edén, un paraíso perfecto donde cada fruto era dulce y cada río puro. Pero había un árbol especial, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios les advirtió con solemnidad: de este no comerán, porque el día que lo hagan, morirán. Entonces llegó la prueba. Una serpiente, astuta y engañosa, les susurró tentaciones. «Si comen de este fruto, serán como dioses», dijo. Eva, tentada por la promesa de poder, tomó del fruto y lo comió. Adán, viendo esto, también comió. De inmediato sintieron la carga del conocimiento, pero no era la sabiduría que esperaban, sino la vergüenza. Intentaron esconderse, pero cuando Dios caminó por el jardín, no hubo lugar donde ocultarse. «¿Dónde están?», preguntó, no porque no supiera, sino porque deseaba que ellos reconocieran su error. Aunque fueron expulsados del Edén, Dios no los abandonó. Incluso en el juicio mostró misericordia, vistiendo su desnudez con pieles y prometiendo que un día habría redención. Los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron, pero también lo hizo el pecado. Sus hijos, Caín y Abel, ofrecieron sacrificios a Dios. Abel dio lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció lo que le sobraba. Dios miró con favor a Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Lleno de celos, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató. Cuando Dios le preguntó por Abel, Caín respondió: «¿Soy acaso el guardián de mi hermano?». Pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra, y Caín fue maldito. Sin embargo, incluso entonces, Dios lo protegió de la venganza, mostrando que la justicia divina siempre va acompañada de gracia. La humanidad creció y llenó la tierra, pero el corazón del hombre estaba lleno de maldad. Dios, viendo la corrupción, decidió purificar su creación con un diluvio. Pero en medio de la oscuridad, encontró a un hombre justo, Noé. Dios le habló y le dio un mandato claro: construir un arca. Esta no sería una simple embarcación, sería un refugio, una nueva oportunidad. Noé trabajó sin descanso mientras los demás se burlaban de él, pero entonces las primeras gotas cayeron y no se detuvieron. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron todo. Solo el arca flotaba en aquel caos. Cuando las aguas retrocedieron, Noé ofreció un sacrificio y Dios estableció un pacto: «Nunca más destruiré la tierra con un diluvio». Y colocó el arco iris como señal de esta promesa. Pero la humanidad, aún dispersa, no había aprendido del todo. En su orgullo, decidió construir una torre que alcanzara los cielos: la Torre de Babel. Quisieron hacer un nombre eterno para sí mismos, desafiando a Dios. Pero el Creador descendió y confundió sus lenguas, desmoronando su unidad. Incapaces de entenderse, abandonaron la torre, y así nacieron las naciones. Entre esas naciones, Dios eligió a un hombre para comenzar algo nuevo. Abraham le dijo: «Deja tu tierra y tu familia, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación». Aunque Abraham y su esposa Sara eran ancianos y sin hijos, confiaron en la promesa. Finalmente nació su hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Pero la prueba definitiva llegó cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac como sacrificio. Con el corazón pesado pero lleno de fe, Abraham obedeció. Justo antes de que el cuchillo descendiera, un ángel lo detuvo. Dios proveyó un carnero,
y el pacto entre ellos fue sellado. La historia del Génesis termina con un acto de redención. José, el hijo favorito de Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. Pasó de la esclavitud a la cárcel, pero Dios tenía un plan. Elevado a un puesto de poder en Egipto, José salvó no solo a su familia, sino a todo un pueblo de una gran hambruna. Cuando sus hermanos vinieron a pedirle ayuda, José los perdonó, diciendo: lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo transformó en bien. Reflexión final. El Génesis no es solo una crónica de comienzos. Es un testimonio del poder de la fe, la redención y la soberanía divina. Es la historia de un Dios que, aunque justo, nunca abandona a su creación. En cada caída hay una promesa de restauración. Moraleja: aunque el camino esté lleno de desafíos y caídas, siempre hay un propósito más grande en juego. El Génesis nos enseña que la fe en las promesas de Dios puede convertir los momentos más oscuros en luz. Éxodo, la liberación del pueblo elegido. Hace mucho tiempo, el pueblo de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, vivía en Egipto. Lo que comenzó como una estadía pacífica bajo la protección de José, se convirtió en siglos de esclavitud bajo faraones que no recordaban aquella antigua alianza. Los israelitas eran numerosos, y esto aterrorizaba al faraón. Que no crezcan más, si no, se levantarán contra nosotros, pensó. Ordenó trabajos forzados, y en un acto de crueldad indescriptible, decretó que todo hijo varón recién nacido debía ser arrojado al río Nilo. Pero en medio de esta opresión surgió una chispa de esperanza. Una mujer israelita, para salvar a su bebé, lo colocó en una cesta de juncos sellada con brea y lo dejó a la deriva en el río. El destino, o más bien, la providencia divina, guió esa cesta hasta las manos de la hija del faraón. Ella lo adoptó como suyo y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció en el palacio del faraón, rodeado de lujo y poder, pero su corazón ardía por su pueblo. Un día, al ver a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo, la ira lo dominó y mató al opresor. Temiendo por su vida, huyó al desierto de Madián, donde pasó años como pastor. Parecía que su historia había terminado, pero Dios tenía otros planes. Una tarde, mientras cuidaba las ovejas, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza que ardía pero no se consumía. Intrigado se acercó y desde las llamas escuchó una voz. «¡Moisés! ¡Moisés!». Era Dios mismo quien le dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Ve y libera a los israelitas». Moisés, abrumado, protestó: «¿Quién soy yo para enfrentarme al faraón?». Pero Dios le aseguró: «Yo estaré contigo». Como señal le dio un bastón que se transformaba en serpiente y la capacidad de realizar prodigios. Moisés regresó a Egipto acompañado de su hermano Aarón. De pie ante el faraón, declaró: «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, endurecido de corazón, se negó. Entonces comenzaron las 10 plagas, cada una más devastadora que la anterior. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Ranas invadieron las casas, el polvo se convirtió en mosquitos, y enjambres de moscas llenaron el aire. Hubo peste sobre los animales, llagas dolorosas sobre las personas y granizo mezclado con fuego que destruyó las cosechas. Luego vinieron las langostas y la oscuridad total durante 3 días, pero el faraón seguía negándose. Finalmente llegó la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a los israelitas que sacrificaran un cordero sin mancha y marcaran sus puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pasara de largo. Aquella noche los lamentos llenaron Egipto. El faraón, derrotado, ordenó: «Váyanse». Los israelitas partieron apresuradamente, guiados por Moisés, llevando consigo solo lo esencial. Dios los guió con una columna de nube de día y una de fuego de noche. Pero el faraón, lleno de arrepentimiento por haberlos dejado ir, reunió su ejército y los persiguió hasta el Mar Rojo. Allí, atrapados entre el mar y los ejércitos egipcios, el pueblo clamó a Moisés. «¿Nos trajiste aquí para morir?», preguntaron. Pero Moisés, con fe inquebrantable, levantó su bastón sobre las aguas,
Y entonces ocurrió lo impensable. El mar se partió en dos, formando un camino de tierra seca con paredes de agua a ambos lados. Los israelitas cruzaron mientras el viento rugía, un espectáculo que ningún hombre olvidaría jamás. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos. En un instante, el ejército más poderoso de la época fue derrotado, no por espadas, sino por la mano de Dios. Al otro lado, el pueblo celebró con cánticos: «El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él me ha dado la victoria». Desde allí comenzó el viaje por el desierto. Aunque Dios había mostrado su poder, los israelitas eran un pueblo difícil. Murmuraban por hambre y sed y anhelaban los días de esclavitud en Egipto. Pero Dios proveyó. Del cielo cayó maná, un pan celestial, y de una roca brotó agua para saciar su sed. En el monte Sinaí, Dios se reveló de una manera impresionante. Entre truenos, relámpagos y una nube espesa, llamó a Moisés a la cima y le dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos, para guiar al pueblo. Estos no eran simples reglas, eran un pacto sagrado entre Dios y su pueblo elegido. Reflexión final. El Éxodo no es solo una historia de liberación, es un recordatorio eterno de que la fe en el Creador puede superar cualquier obstáculo. Es la historia de un Dios que escucha el clamor de los oprimidos y actúa con poder para salvar. Moraleja: incluso en los momentos más desesperados, Dios provee un camino. Cuando todo parece perdido, a veces el mar se abre justo frente a ti. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este audio. Si te gustó, no olvides compartirlo para que más personas puedan disfrutarlo también.